Desde Savills Aguirre Newman queremos abrir un espacio de reflexión sobre dos aspectos que la pandemia y el confinamiento han puesto en cuestión. Por un lado, nos preguntaremos si las oficinas seguirán siendo el espacio prioritario para trabajar. Y por otro lado, reflexionaremos sobre si las ciudades perderán atractivo como forma de organización social. Queremos aprender de esta experiencia para redefinir nuestra manera de vivir y trabajar e incrementar la calidad de vida de todos. La entidad estatal de suelo, con más de 60 años de experiencia, es el primer operador de suelo público. Convierte espacios vacíos en lugares llenos de vida. Aporta valor y crecimiento de forma sostenible. Trabaja cada día para ser un ejemplo de eficiencia, calidad y transparencia. Es un organismo público al servicio de los ciudadanos, para seguir construyendo un futuro juntos. SEPES, Entidad Estatal de Suelo, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The need all of you. Now I'm connected to you. The need all of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos de nuevo a Vinew. Empezamos este espacio, los Inspirational Talks, y es que nuestra próxima invitada comparte muy bien la esencia, los valores de Vinew. Considera que ante una crisis lo importante y la respuesta debe ser colectiva, porque solamente se puede abordar el cambio de una forma disruptiva, tal y como nosotros hemos preparado este evento. Ella comparte esa filosofía de trabajo, la llama Moonshot Thinking. Hablamos de Sandra Pina, es experta en sostenibilidad y empresa. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Barcelona, este evento nuevo en Vinew. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Hemos hablado muchísimo de sostenibilidad en estos días. En tu presentación también vamos a hablar de ello, pero ¿cómo definirías tú la sostenibilidad? Al final, cada uno va aportando su punto de vista. Pues la sostenibilidad es innovación, en una palabra. Si no es innovación, no nos vale ante la necesidad que tenemos, ¿no? Vamos a ver que hay muchas ya señales de alarma y básicamente sostenibilidad es innovación y de la disruptiva, de la buena, no de estar por casa. Vale, y aquí abres otro melón, que diríamos, la innovación. ¿Qué entendemos por innovación? ¿Cómo la podemos trasladar a nuestro día a día? Que al final necesitamos materializar esos conceptos. Efectivamente, fíjate, hay muchos ejemplos. A veces nos parece que bueno, pues estas cosas las hacen fuera. Y yo aquí, pues la verdad es que estoy feliz porque cada día me encuentro más gente que está cambiando las cosas desde pequeñas empresas que rápidamente crecen volumen, crecen en inversiones y que realmente están generando una disrupción y un cambio de entender pues el consumo y el modo de vida. Porque al final lo que estamos viendo precisamente ahora más que nunca es que lo que necesitamos es un reset. Claro. Y eso lo has puesto en práctica en tu empresa. Tú eres directora general de Quiero, es una plataforma que trabaja una ecuación que es la sostenibilidad y el negocio. Y en eso lleváis trabajando más de 11 años. Pero la duda es, ¿cómo se trabaja en esa ecuación?
¿Son compatibles esas dos cosas? Hombre, fíjate, no solo son compatibles, sino que además incluso Harvard ya nos da datos diciendo que todas aquellas empresas que trabajan con un para qué más profundo, que no signifique solamente ganar dinero, al final les acaba yendo mejor también en la parte económica, en los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea que teníamos antes de que no se puede tener buenos resultados haciendo las cosas bien, pues si haces caso a mi abuela, que ya lo decía, Sandra, las cosas se tienen que hacer bien, me decía la mujer, pues efectivamente es que las cosas cuando se hacen bien salen mejor y también en resultados económicos. Claro, y de esa manera nos acaba transformando la vida, que es lo que vosotros también trabajáis, ese rol entre el vínculo entre la empresa, los ciudadanos, pero que no puede estar exento, me decías justo antes de entrar, de las emociones que forman parte también de esos grandes proyectos para que los podamos impulsar, ¿no? Sí, lo hablábamos, ¿verdad? Porque al final, si tú piensas en los grandes cambios, ¿no? Las grandes decisiones que has tomado en tu vida, bueno, nunca son decisiones que se toman en lo 100% racional. Si no hay emoción, no pueden haber grandes cambios disruptivos. Todo sería mucho más aburrido, todo sería mucho más de lo mismo. Entonces, en Quiero siempre abogamos por el uso de esa emocionalidad para realmente generar los cambios que necesitamos como sociedad y como negocios, que también los necesitamos. Claro, pero la duda es cómo se van a acabar produciendo esos cambios. Sabemos que tú eres muy partidaria, pues, de construir empresas más resilientes y también que sean rentables, pero no es fácil, es compleja la situación. Es compleja, pero fíjate, ahora mismo estamos en una situación pues muy bonita, porque si tú eres una persona, un profesional, un líder en los negocios, intentas visualizarte de aquí a 10 años y dices, ¿qué pasa con mi modelo de negocio de aquí a 10 años? Yo me apuesto que muchos de esos modelos de negocio se nos caerían, y me incluyo. Con lo cual es muy importante, es ese momento de reimaginar, no solo de reducir, de refine-tunear, de bajar, de reducir, de esas cosas aburridas, es un momento de reimaginar para construir modelos de negocio mucho más resilientes y mucho más innovadores. En ese ámbito en el que comentabas ahora de imaginar, hemos pasado a fabricar ropa a partir de las redes pescadas en el mar. Es algo que quizá no nos hubiéramos imaginado, que no nos imaginamos en el día a día que esto está pasando, pero es una manera también de fomentar esa sostenibilidad a partir de recoger pues lo que encontramos en el mar, esas redes, y darles un segundo uso. Es muy bonito ejemplo el que pones, Elizabeth, porque pues, fíjate, hay empresas icónicas en el mundo que hacen estas cosas, ¿no? Y básicamente lo que hacen es, lo que para nosotros es basura, para ellos es materia prima. Estamos hablando de redes de pesca, estamos hablando de pozos de café, estamos hablando de botellas de plástico, pero es que también hay mucha gente que lo está haciendo aquí en España, hay muchas empresas locales, ¿no?, que están haciendo esto, y emprendedores españoles. Entonces, un bravo para todos ellos, ¿no?, porque están cambiando las cosas. Sí, de hecho, hay empresas que ponen en valor, y su marca realmente es así, coger, por ejemplo, unos neumáticos y hacer una mochila, ¿no? Efectivamente. O sea, que vamos también hacia ahí. Hablábamos también antes en la anterior ponencia de encontrar una experiencia única en los consumidores y el producto acaba siendo el mismo, ¿no? Efectivamente, sostenible, bueno, sexy, barato, que lo tenga todo. ¿La sexy también es importante? Muy importante para la ¿Sí? sostenibilidad, ser sexy. Ese ha sido probablemente nuestro error mucho tiempo. ¿Sí? Lo hemos hecho poco sexy. Y bueno, hay una realidad dramática que ahora tenemos que afrontar, pero también hay una parte muy bonita que nos invita y de la que también os quiero hablar un poquito hoy en la presentación. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer esas empresas y esos productos atractivos, sexys, como dice Sandra Pina. Os dejo con ella, es experta en sostenibilidad y empresa, y hoy vamos a hablar de eso, Moonshot Thinking, cómo la sostenibilidad nos está transformando. Así que adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues efectivamente, yo os vengo a hablar de cambio transformador, de cambio sistémico. La palabra cambio nos estremece y bueno, pues es lo que vengo haciendo durante 11 años en Quiero, y bueno, pues compartir un poco con vosotros mi visión después de algo más de una década trabajando en esto con organizaciones, marcas, ONGs, administración y todo aquel que quiera. No sé si alguno de vosotros ha experimentado lo que es tener a alguien cerca que haya sufrido un ataque al corazón. Un familiar, un amigo. Imaginaros una situación donde hay una persona en el parque con los niños, un dolor profundo en el pecho, ves a tus hijos. Los cambios que hacen las personas cuando se enfrentan a una situación de estas características son dramáticos.
Vemos a personas que cuando lo han superado, si todo ha ido bien, hacen cambios drásticos en su manera de vivir, pierden peso, empiezan a hacer deporte, se vuelven seguramente pues, de las personas que llevan una vida más saludable, ¿no? La especie humana, las personas, somos capaces de hacer cambios drásticos. Lo que pasa es que necesitamos un empujón. Y si una situación así es una primera llamada de alerta, nosotros, como especie humana y como negocios, estamos teniendo muchas señales de alerta. Esta mañana hemos oído a Mario, no quiero entrar en mucha profundidad, explicando muchas cosas de nuestro clima, ¿no? Desde la perspectiva empresarial, todo ese daño climático que estamos viendo y que estamos tocando como ciudadanos y desde los negocios, ya está traducido por los inversores, está traducido en riesgo y está traducido en dinero. Se habla de costes de $1 billón en 5 años. Esos son los costes del cambio climático. BlackRock, la mayor gestora en Estados Unidos de temas de fondos, básicamente no para de decir lo importante que es que las empresas ayuden, aporten en toda la gestión del cambio climático, pensando en un para qué mayor que no solo ganar dinero. Es una cuestión de riesgos, es una cuestión de ver venir riesgos, es una cuestión de costes directamente. Obviamente eso está claro, pero no quiero dejar de hablar de todo lo que decía Mario esta mañana se traduce en unos impactos sociales muy dolorosos, ¿no? Gente que pierde sus hogares, escasez alimentaria. No sé si sabéis que la primera causa de refugiados en el mundo no son las guerras o las crisis económicas. El cambio climático ya es la primera causa por la que muchas personas tienen que abandonar sus países y sus lugares de vida, ¿no? De origen. Primera señal de alerta. Segunda señal de alerta. Resulta, señores, que en el 2030 vamos a tener a 2.000 millones de personas que se incorporan a la clase media. Cuando hablamos de esas personas, en su mayoría proveniente de Asia, hablamos de personas pues, que vienen de India, que vienen de China. El 66% de la clase media va a venir de estos países, de la clase media global, mundial. Y obviamente pues, estas personas van a reclamar pues, comida, van a querer comer carne, como lo hacemos nosotros, van a querer tener agua, más agua, van a querer tener energía. Eso lo que significa es una demanda creciente de recursos básicos exponencial. Y lo que significa es escasez. Fijaros, hay un report muy interesante de McKinsey donde precisamente señala cómo todos los bienes básicos, los commodities básicos, todo esto de lo que hablamos, tienen un coste que ha ido decreciendo a lo largo de los siglos. Pero este es el primer siglo donde estos bienes tienen un precio donde van subiendo, subiendo, subiendo. Ese precio creciente, demanda creciente, significa escasez. Y tercera llamada de alerta. Y yo creo que esto lo hemos visto estos días y seguro que muchos de nosotros ya somos conscientes de estas conexiones. La pérdida de biodiversidad. La mayor protección contra el COVID la teníamos en nuestras manos y es precisamente esa maravillosa biodiversidad que tenemos en la naturaleza. Esto es como esa torre que hacen los niños de 4 años, que construyen, ¿sabéis? Con esos bloques, ¿no? Que construyen, quitas un bloque, todo se tambalea, pero no pasa nada. Quitas otro bloque, se tambalea, pero no pasa nada. Y un día quitas un bloque y todo se desmorona. La ONU lo que dice es que estamos ante una extinción masiva de especies. Y obviamente, cuando las especies disminuyen drásticamente, pues lo que sucede es que ponemos en peligro el equilibrio natural del planeta. Y eso nos lleva a cosas como favorecer la transmisión de determinadas enfermedades o virus, y hay una conexión directa cada vez más clara según los científicos. Tercera llamada de alerta. Pero bueno, todo esto suena crítico y lo es, y no podemos olvidarlo. Es así, esa es nuestra realidad. Si os fijáis, además, todos estos cambios son exponenciales. A nosotros como personas y desde los negocios, desde los profesionales, se nos da bien tratar problemas que de alguna manera son lineales. Pero esta exponencialidad que hemos visto también estos días con el COVID es algo que nos viene de nuevas, ¿no? Y es algo a lo que no estamos acostumbrados a tratar. Y vamos a tener que ponernos las pilas, pero en todo este
drama, digamos, hay signos muy alentadoras, ¿no? Porque hay veces que uno se siente un poquito pequeño y dice, bueno, ¿cómo puedo yo hacer en mi organización para cambiar las cosas? Una multinacional de 30.000 empleados, ¿cómo puedo hacer yo como ciudadano para cambiar las cosas? Y se siente un poco pulga, un poquito hormiga, ¿no? Y a todos nos pasa muchas veces, ¿no? Pero luego, a mí hay gente que me inspira, ¿no? Especialmente la gente joven. Os comparto a Greta y puede tener sus detractores o sus fans, ¿no? Pero más allá de Greta, esta señorita de tan solo 15 años, una niña, básicamente lo que consigue es alentar a 8 millones de jóvenes que el año pasado estuvieron en las calles para reclamar básicamente mayor participación en las decisiones y un cambio de política dramática en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Esta señorita sola consiguió eso. Hay un chico, bueno, un señor ya casi, que a mí me gusta mucho, se llama Boyan Slat. Boyan, con 16 años, estaba haciendo buceo en Grecia y vio muchísimo plástico. Lo que hizo fue básicamente fundar una empresa, Ocean Clean Up. Este señor se ha propuesto básicamente hacer desaparecer esas islas de plástico que existen en el mar hoy en día. Bien, él solito ha conseguido ya una financiación de más de 30 millones de euros, que viene no solamente de emprendedores europeos, sino de emprendedores de Silicon Valley, para hacer esa limpieza de los océanos. Seguramente sabéis que del océano no solo depende el 50% del oxígeno que utilizamos para respirar, sino que depende el modo de vida de más de 3.000 millones de personas en el mundo. Entonces, hay gente que inspira, y puede ser gente pequeña, gente joven, pero que inspiran a legiones. Y si ellos lo hacen, nosotros, desde los negocios, estamos obligados a hacerlo. Y es que estamos hablando no de ir más lentos en la misma dirección. Esto es como cuando un camión se va a dar un golpe contra un muro. Por reducir la velocidad no pasa nada, vas a acabar pegándote ese golpe. Estamos hablando de un cambio drástico de dirección, porque efectivamente, si pensamos en esos modelos de negocio que tenemos ahora y los proyectamos a 10 años con todo este panorama que tenemos ahí, muchos de ellos, la mayoría, me atrevo a decir, van a sufrir mucho y van a ser poco resilientes. Estamos hablando de construir modelos de negocio resilientes y sostenibles, donde ser empresa sea importante para nuestra sociedad y donde como empresas recuperemos esa legitimidad y esa importancia que siempre estuvo presente en la fundación de lo que eran las empresas en Europa. Y fijaros, hay ejemplos ya. Antes me estaba hablando Elizabeth de muchísimas cosas que había leído y efectivamente hay gente que está cambiando las cosas, ¿no? En la empresa, este pilar del que hablamos ahora, ¿no? De la economía circular. Hablamos hasta ahora de ese modelo de economía lineal, ¿no? Donde todo lo compramos, lo usamos y luego lo tiramos y nos olvidamos. ¿Y qué pasa? Eso ya no es viable. Ahora hablamos de esos modelos de economía circular donde al final lo que hacemos es el separar entre estos ingredientes más tecnológicos, que lo que haremos básicamente es reutilizarlos, repararlos, reusarlos, y esos elementos orgánicos que usamos para producir, que devolveremos a la naturaleza sin perjuicio y sin daño para ella, ¿no? Entonces hablamos de una economía realmente circular y ahí tenemos muchísimos ejemplos. Me hablaba Elizabeth de la ropa antes. Bueno, pues sí, hay gente que hace ropa con lo que yo llamo basura. Hace unos años surgió una empresa muy interesante a nivel internacional que se llama Fairphone. Lo que hacen es lo que ellos llaman un móvil justo. Este móvil justo, lo que le pasa es que cuando se estropea una pieza, simplemente tú coges y la reemplazas. Y es tremendamente reemplazar esa pieza. No tienes que tirar ese móvil a la basura. Y además está pensado para durar. Por otro lado, además, ese móvil está hecho por gente que tiene unas condiciones dignas de trabajo y no se usan esos minerales de sangre de los que tanto se hablan, donde hay gente que está muriendo para que nosotros tengamos los minerales que se usan para nuestros maravillosos teléfonos móviles. Entonces, esa idea de economía circular realmente es una muestra de que este pensamiento de innovación disruptiva y este cambio exponencial ya está pasando también para bien, porque hay gente que lo está viviendo y está haciendo negocio, haciendo las cosas bien. Yo hoy os vengo a hablar de innovación disruptiva, de cambio transformador. Os vengo a hablar de lo que hablamos como moonshot thinking.
Cuando hablamos de Moonshot, hablamos de soluciones innovadoras, soluciones radicales a problemas graves que están en la mesa. Y hay un ingrediente fundamental que básicamente es la nueva manera de pensar que conlleva. Y fijaros, esta idea del Moonshot Thinking sale precisamente de, pues bueno, ese Kennedy que decide un día ir a la Luna. Y decía ir a la Luna él, pero al mismo tiempo, cuando él lo dice, básicamente hay muchísima gente de su equipo en ese momento que lo mira y como diciendo, este buen hombre que ha bebido, pero ¿qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿No? Muchísima gente a su alrededor nunca lo creyó. Pero 7 años más tarde se lograba ir a la Luna. La cantidad de cosas que tuvieron que pasar para que ese sueño se hiciera en realidad, las comentaremos enseguida. Os quiero enseñar un trocito pequeño de ese discurso de Kennedy que seguramente en algún momento habéis oído, pero quizás no lo hemos escuchado con esta interpretación que os traigo ahora. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Fijaros, aquí del orden de 400.000 científicos y 20.000 empresas privadas se unieron bajo un solo sueño, un líder que supo emocionar al mundo con un sueño. De eso hablamos cuando hablamos de Moonshot Thinking. Hablamos de algo más, hablamos de generar futuros deseables. Hablamos mucho de las tendencias normalmente. Bien, las tendencias hay que conocerlas, son importantes, pero ¿nos vamos a ir a esos futuros probables? ¿Nos vamos a dejar arrastrar por esas tendencias? ¿O sabiendo las tendencias que hay, vamos a generar esos futuros realmente deseables? Cuando hablamos de Moonshot Thinking, hablamos de un impacto positivo para millones de personas. Hablamos de transformación sistémica. Hablamos de ser capaces de generar el futuro deseable que necesitamos como humanidad. Hablamos de todo eso. Fijaros, esta idea de Moonshot se recuperó recientemente, en 2015. ¿Y quién empezaron a recuperarlas? Pues todas esas empresas tecnológicas que son un referente en innovación. La primera empresa que recupera ese concepto es Google, con esa idea del Moonshot, ¿no? Y crea su primer laboratorio, el Moonshot Factory Lab. A partir de ahí le siguen algunas otras. Y es que está claro que esta idea del Moonshot, en el tiempo en el que vivimos, es más necesario que nunca. Europa, qué bonito concepto y a veces qué corto se nos ha quedado. Europa está en un momento maravilloso de transformación, está en un reset. Seguramente muchísimos de vosotros ya conoceréis, habréis oído hablar de una de las personas que para mí, pues no sé, creo que debería ser una nominada en los próximos tiempos al premio Nobel, la profesora Mariana Mazzucato. La profesora Mariana Mazzucato lo que hace un paper, una reflexión con la que inspira a la Comisión Europea alrededor de toda la estrategia de innovación en Europa y lo basa en la idea de Moonshots. Habla de innovación radical y disruptiva, un esfuerzo colectivo para un sueño que todos necesitamos. Y fijaros qué bonito, porque después de ese paper, la Comisión Europea lanza, justo un año tan dramático como ha sido este, con todo lo que estamos viviendo, lanza esos 5 moonshots, ¿no? Que hemos visto seguramente muchos en los periódicos. Hay un moonshot muy bonito que habla de las ciudades. Las ciudades en 2030 se van a promover 100 ciudades que en 2030 no emitan dióxido de carbono a la atmósfera. Y además esas ciudades van a ser europeas. Se va a transformar, imaginaros todo lo que tiene que transformarse en una ciudad para que eso sea posible, ¿no? No emisiones a la atmósfera, sin CO2.
10 años, 100 ciudades y Europa como modelo para el mundo. Otro moonshot muy bonito, el moonshot de los océanos. Regenerar el océano, regenerar todos los ecosistemas de agua en Europa también para el 2030. Así la Comisión Europea está trazando rutas hacia todo eso que estamos hablando en torno al European New Green Deal, en torno al Pacto Verde, ¿no? Todo eso está basado en esa idea de moonshots, porque es obvio que la humanidad, los negocios, los ciudadanos necesitamos más moonshots. Es un momento de moonshots y menos que un moonshot no es lo mejor que podemos hacer. Tenemos que hacer lo mejor que podemos hacer y tenemos que ser lo mejor que podamos ser. Fijaros, cuando hablamos de moonshot nos podemos imaginar todo lo que se hubo de hacer, ¿no?, para poder llegar a la Luna en ese momento. Me acuerdo que leía un artículo de las aleaciones de los metales que tuvieron que soportar altísimas temperaturas, altísimas presiones, ¿no? Imaginaros la cantidad de investigación, empresas que surgieron. Bueno, al final hablamos de grandes sueños y hacer posible grandes sueños pues lleva mucho esfuerzo, ¿no? Obviamente, ¿qué es necesario para hacer un moonshot? Primero, persistencia, porque obviamente los moonshots son muy difíciles y ese es su secreto, ¿no? Un moonshot es muy difícil por naturaleza y si no lo es, no es un moonshot. Es posible alcanzarlo, pero se tiene que ver muy difícil. Persistencia. Segundo, hemos visto el maravilloso discurso de Kennedy, que si no os acordabais de él, pues es para revisionarlo otra vez, ¿no? Y tiene muchísimos significados, pero bueno, hablamos de compartir esa visión de ese futuro deseable para todos. Si no somos capaces, como personas, como profesionales, como líderes, de compartir ese futuro deseable que estamos visionando, no podremos hacer que un moonshot sea realidad. Y otra cosa muy importante, los equipos, ¿no? Esos equipos más cercanos, pero también todas esas redes que fomentemos con equipos de colaboración alrededor de nosotros, ¿no? Darle alas a los equipos, ¿no? En esos modelos de liderazgos más distribuidos y mucho más cercanos al liderazgo del trabajo de cada uno, ¿no? Y obviamente esas cosas son imprescindibles, ¿no? Pero hay una sola cosa que a mí me gustaría destacar, porque si eso no se produce, un moonshot nunca va a estar. Y le quiero poner énfasis, porque para mí es lo fundamental. Cuando hablamos de moonshot, hay gente que se centra en la tecnología y las tecnologías son maravillosas y nos van a ayudar a lo que nos propongamos, ¿no? Siempre bien usadas son maravillosas. Pero es verdad que tenemos que tener un ingrediente para hacer que esos moonshots ocurran. Ese ingrediente es el cambio de mindset, el cambio de mentalidad. Tenemos que pasar de una mentalidad cerrada a una mentalidad de crecimiento, una mentalidad incremental a una mentalidad emprendedora, a una mentalidad con optimismo obsesivo, diría yo. Y además, fijaros, los líderes que estamos en los negocios tenemos que aprender que liderar en la empresa ya no es liderar en la empresa. Nos ha salido un trabajo mucho más duro. Es liderar en el sector, es liderar en la industria, es liderar en el mundo empresarial. Y ese es el que es un buen líder a día de hoy. Liderar en nuestra empresa se queda corto. Sin el cambio de mindset, nada se va a producir. Cambio de mindset en los líderes y cambio de mindset en los equipos. Y bueno, hay una cosa importante, ¿no? Que una vez que uno va a la Luna, ha de volver, porque si no vuelves, no has tenido éxito. Y claro, cuando vuelves de la Luna, cuando vuelves de haber conseguido ese sueño en 10 años, en 12, en 8, en 15, vuelves al presente y los 2 años próximos los ves distintos. Y cuando tenemos un moonshot, luchamos por conseguir esa transformación sistémica, y beneficiar a esos millones de personas, nos pasa que vemos el inmediato futuro de manera distinta. Y esa es una de las grandes virtudes también de los moonshots, el saber ver los próximos años de manera distinta una vez vuelves de la Luna. Me gustaría presentaros a seguramente el primer gran moonshot de la humanidad, aunque muchos profesionales desgraciadamente no lo vemos así. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esas grandes prioridades que ha marcado Naciones Unidas.
con casi todos los países del mundo que se han comprometido a 17 objetivos para conseguir una vida digna para todos y un planeta saludable para las personas que estamos en él. Fijaros, 0 hambre, sin pobreza, acción a nivel climático. Todos esos objetivos son grandes objetivos. Justo antes de que llegara el COVID a España, se produjo un announcement muy interesante que a mí la verdad es que me dejó impactada. Una empresa, en este caso Microsoft, que habló de que para 2050 iba a quitar de en medio todas las emisiones que había provocado desde que está en los negocios. Estos señores nacieron en los 80. Eso significa que se han comprometido a limpiar todas las emisiones de CO2 que han ocasionado desde que están en los negocios. Eso es lo que yo llamo un moonshot. Objetivos de menos 10%, de menos 20%, de menos 15% no nos sirven. Tenemos una situación grave entre manos que requiere a soñadores, requiere reimaginar, da una oportunidad a esos líderes que lo hagan primero y a la que pues no podemos renunciar, porque si nos importa la sociedad donde vivimos, si nos importa nuestra calidad de vida, no la de nuestros hijos, la nuestra en apenas 5 o 10 años, pues es obvio que no podemos rechazar el camino que se nos pone delante. Y bueno, todo esto va ligado también a una reflexión que yo tengo y bueno, no sé si muchos la compartirán, pero para mí es importante, ¿no? Todo esto del moonshot también va ligado a los moonshots personales, las personas, ¿no? Yo siempre digo que las empresas las hacen personas, ¿no? A mí pues me encanta trabajar con empresas, pero la verdad es que lo que me gusta de verdad, si os soy sincera, es trabajar con personas, esas personas que representan a esas empresas, con algunas me hacen disfrutar muchísimo, ¿no? Y al final, esto del moonshot, a mí me gusta aplicarlo a ese individuo, a esa persona. Esa búsqueda del moonshot personal, ¿no? ¿Cuál es tu moonshot personal? ¿Cuál es vuestro moonshot personal? Fijaros, yo creo que seguramente cada día nacen cientos de Oprahs, cientos de Martin Luther Kings, cientos de Marie Curies, cientos de personajes que realmente pueden cambiar vidas, personajes que realmente pueden hacer este mundo mejor, personas que desde los negocios realmente están cambiando las cosas, ¿no? Pero al final se trata de que esos que nacen y que se desarrollan y que están entre nosotros tengan o tengamos el coraje de plantarnos y decir no a lo que no funciona. Que tengan el coraje de, desde cada uno lo que hace y desde cada uno quién es y dónde está, trabajar cada día para hacer que las cosas sean distintas. Y eso es un moonshot personal. Pero es que cuando tienes una gran persona, la gran persona engrandece al profesional. Normalmente tendemos a pensar que pues, hay una especie de esquizofrenia, ¿no?, entre los profesionales y las personas. Y a mí cada día me demuestran que los grandes profesionales es porque muchas veces son también grandes personas y que ambas dimensiones lo que hacen es hacer el conjunto mucho más grande. Yo desde aquí os quiero invitar a los que queráis a participar. Tenemos a Futurio, que es el referente, el Instituto de Tecnologías Exponenciales Europeo con el que trabajamos, y queremos seleccionar a 10 personas que realmente quieran aprender de moonshots, que realmente quieran aprender de este cambio de mindset, de esta nueva actitud hacia la innovación y de esta ecuación entre sostenibilidad y negocio disruptiva. Hay un programa de inmersión que empieza en enero-febrero y desde aquí, pues, si hay alguien interesado, encantados de escucharos. Buscamos solamente a 10 personas. Por último, mi invitación última la voy a tomar prestada. Hace pues, apenas un año conocí a una persona que me impactó. Esto fue en un evento de sostenibilidad global. Este señor se llama Andrew Medhurst. Andrew es un señor que lleva 20 años, no, ¿qué digo? 30 años por la edad, unos 30 años, llevaba trabajando en la Bolsa de Londres, pues en investment banking, ¿no?
bueno, pues este señor un día decide dejarlo todo y ahora mismo es uno de esos líderes informales de un movimiento activista muy fuerte que se llama Extinction Rebellion y que está reclamando realmente justicia climática en todo el mundo. Me diréis, bueno, este señor durante mucho tiempo a lo mejor ha ganado mucho dinero. Pues sí, a lo mejor sí, pero yo me quedo con el hecho de que él me explicó que en su casa un día la policía entró y robó todos los ordenadores a sus hijas, el suyo, registraron la casa y se lo llevaron esposado. Y me quedé con todo eso que él me explicó y cómo se sentía delante de sus hijos, ¿no? Entonces, os digo esto porque os explico esta historia porque este señor me dijo una cosa que a mí me encantó y es muy sencilla y creo que es lo que necesitamos todos para empezar con un moonshot thinking y es be rebel, sé rebelde. Os invito a todos a ser rebeldes como ciudadanos, ser rebeldes como empresarios, seamos rebeldes para cambiar las cosas que no nos gustan. Muchas gracias. Sandra, muchísimas gracias. Tenemos que hacerte un par de preguntas. Perdona. Sube con nosotros, no te Disculpa, escapes. que me he olvidado de las preguntas, sí. Cuidado. Nada. Queríamos preguntarte, ¿en qué se diferencia un moonshot de otras técnicas o otros procesos de generación? Te estábamos escuchando, nos surgía esa duda. Es verdad. Es muy buena pregunta porque, a ver, yo creo que innovación es una palabra que se utiliza muchísimo y la verdad es que muchas veces se utiliza para cosas meramente incrementales, ¿no? Al final estamos cambiando pues, el color, estamos cambiando el sabor, hablo en genérico, ¿no? Son pequeños cambios que realmente no producen esa disrupción que necesitamos, ¿no? Esta mañana lo hemos visto, he hecho un repaso rápido del panorama que tenemos, que no es alentador, es un reto, necesitamos innovación disruptiva. Y el cambio, cuando miras a un moonshot thinking, es que realmente estos procesos lo que generan es un sueño compartido y un gran impacto y toda una revolución alrededor para que ese sueño compartido realmente se haga realidad, ¿no? Son realmente grandes pasos que impactan positivamente a muchas personas. Y fíjate, como son así, lo que generan también es muchísimo entusiasmo entre las personas. Porque claro, cuando yo me levanto para ir a trabajar, como seguro que a ti, a él, al de allá, pues nos gusta que nuestro trabajo sirva para cosas más allá de ganarnos un sueldo. A mí me ilusiona, a ti te motiva, seguro que al de más allá. A todos nos gusta levantarnos a ir a trabajar para algo que valga la pena. Porque tienes que creer en ello, ¿no? Para tener esas fuerzas para sacarlo adelante. O sea, al final es una cuestión, como decías antes, de emociones. Si tú crees en eso, sí, esa pasión te lleva a incentivar ese cambio. Fíjate, sí, o sea, al final hablas hablas de eso, de un sueño compartido. Me gusta mucho esa palabra, ¿no? Porque es un sueño, pero que no es tuyo. Es que tienes esa visión para poder compartir e ilusionar a la gente que te acompaña, ¿no? Y bueno, como decíamos antes, al final ese sueño compartido, cuando llegas a él, eso produce, pues bueno, buenos resultados, pero al mismo tiempo un impacto positivo que transforma la vida de muchas personas, ¿no? Y siendo tan positivo, hablabas también antes de ese optimismo, incluso obsesivo para conseguir que esas cosas cambien. ¿Por qué tenemos escasez de moonshots en el mundo de los negocios? ¿Por qué cuesta ver que al final la repercusión es positiva? Sí, a ver, obviamente, pues yo creo que hay una parte del sistema donde estamos, donde creo que es muy fácil entenderlo, en el sentido de que si tú cortas un árbol, eso va al PIB. ¿Vale? Pero claro, cortas un árbol, qué pena, no podremos respirar. Es que el problema es que si no podemos respirar, no va a haber sociedad y tampoco va a haber economía, ¿no? Entonces, claro, hay un problema, digamos, de medición en el sistema macro, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos mientras cambiamos eso? Hay otro problema donde yo creo que estamos todavía con quizás líderes que igual no toman esa posición de liderazgo desde ese líder que lo que tiene que hacer es avivar el fuego del equipo y repartir el liderazgo entre los demás, ¿no? Es un poco, todavía a veces estamos en estructuras en España quizás muy burocráticas, muy jerárquicas, donde pues esos cambios cuestan, ¿no? Y bueno, es verdad que para ir hacia ahí tienes que tener un modelo de liderazgo distribuido muy claro, donde lo que hace el líder de hoy no es lo que hacía el líder hace 15 años, ¿no? Y a nosotros yo creo que todavía nos cuesta un poco. Romper esa estructura tradicional, sí, más tradicional en las empresas. Poquito. Pero si fuéramos al terreno más personal, ¿cuál sería tu moonshot ideal? Ah, bueno, mi moonshot ideal. Sí. El mío, dices, ¿no? Sí. Bueno, pues el mío, a ver, mi moonshot ideal. Mi moonshot, te lo confieso aquí,
va muy alrededor de los océanos, ¿no? Hemos hablado antes del océano y de la importancia que tiene. Simplemente, bueno, el océano pues, genera el 50% del oxígeno que necesitamos nosotros para respirar. Y además es el modo de vida de muchas personas en el mundo, ¿no? Y para mí el océano es algo que me apasiona. Entonces yo tengo ahí un moonshot personal alrededor de su cuidado y en concreto, no sé si sabes, y te vas a reír, que donde hay una ballena es porque el océano está sano. Eso no sé si lo sabes. Y bueno, yo soy una fanática de las ballenas y lo hago porque sé que si logro que haya muchas ballenas significará que hemos salvado el océano. Y el océano es lo que nos da la vida. Además te diré que las ballenas han vivido alrededor de nosotros como unos 55 millones de años y nosotros a su lado somos unos meros niños traviesos que estamos un poco, pues eso, haciendo travesuras, efectivamente, haciendo travesuras de las nuestras, ¿no? Entonces estoy segura que podemos aprender un poquito de esta especie que lleva mucho más que nosotros, ¿no? Así que pues yo tengo un moonshot muy ligado a todo el tema de océanos, personal, que me ilusiona muchísimo. Cuando hay una parte del océano que se ha convertido en un basurero, porque realmente no se está gestionando bien, por ejemplo, el reciclaje del plástico en este sentido, y hemos visto imágenes espeluznantes de islas. De esas islas de plástico. Eso es. Fíjate, el chico del que hemos hablado en la presentación está precisamente... Espera, que creo que no se te oye bien, justo hemos tenido problemas con el micrófono. Vamos a ponerte un micro de mano para que nos lo puedas explicar bien y vamos a ahondar en esa cuestión sobre el plástico. Que fíjate en lo que decías, el ejemplo que hemos visto antes, Boyan Slat, este chico de 16 años, que un día se da cuenta de todo lo que empieza a ver en el océano y decide cambiarlo. Y lo que se inventa, pues básicamente es un sistema que se come el plástico. Está en funcionamiento, empezaron en 2018 y él calcula que en 5 años va a poderse eliminar toda la isla de plástico y de basura que hay en el Pacífico. Así que qué maravillosa es la tecnología cuando hay una decisión y un cambio de mindset para utilizarla para lo que la tenemos que utilizar. Ponías el ejemplo también de Greta. Teníamos la cumbre del clima aquí en Madrid, vino Greta Thunberg, hubo movilizaciones. Llama la atención, como decías tú, como una niña, puede sacar los colores incluso a los políticos y hacerles trabajar en algo que han apartado durante muchísimos años, ¿no? Fíjate, ahora me hablas de Greta y tengo clavadas las palabras que dijo en uno de sus discursos en Polonia, en la ONU, cuando se la empezó a ver, dijo algo como, ustedes dicen que desean lo mejor para sus hijos, pero les destrozan el futuro, ¿no? Así tú, ¿no? Tú, padre, tu madre, ¿no? Yo. Sí, yo quiero lo mejor para mis hijos es lo más importante para mí, pero al mismo tiempo estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, fíjate, y ya no es esta chica, sino que yo estuve en la COP y precisamente vi ahí a 8 activistas jóvenes de diferentes países, hablando con ministros de diferentes países, reclamando esa participación activa de los jóvenes, ¿no? De queremos cambiar las cosas, queremos que nos dejéis participar y que nos deis canales para que nosotros podamos cambiar las cosas. Greta es bonita, pero o sea, es una cosa bonita que pasó, pero Greta inspiró una legión y eso es lo que pasa cuando alguien tiene un sueño compartido en la mesa que hace que bueno, pues otros se muevan, ¿no? Porque además comentabas también Extinction Rebellion, todo el trabajo que están haciendo, esa lucha que llevan desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora ha salido a la palestra, ¿no? Ha salido también a la luz gracias a grandes eventos como fue esa cumbre del clima donde les pudimos ver fuera, allí en la puerta, ¿no? Con esas performances evidenciando cuál era la realidad pues en los océanos, como también decías tú ahora, ¿no? Efectivamente, bueno, es gente que se levanta y dice, esto no funciona, ¿no? Esto no funciona. Entonces, yo creo que aquí la cuestión, o a mí lo que me gustaría compartir es que cada uno, desde su ámbito, desde donde esté, desde lo que hace, está obligado a decir, esto no funciona. Cuando hay cosas que no funcionan, hay que levantar la mano, hay que gritar. No funciona, no se puede permitir, hay que cambiar. Necesitamos voces de esas, muchas y más cada vez. Ayer Elsa Punset, por ejemplo, nos decía que tenemos que hacer pequeños cambios en nuestra vida para generar grandes revoluciones. ¿Qué son esos pequeños cambios que individualmente cada uno de nosotros podemos adoptar para que al menos haya un cambio global? Pues mira, yo creo que al final todo depende de dónde estés y hay que entender muy bien que cada uno tiene un punto de partida distinto, ¿no? Y no podemos exigirle siempre
mucho a los mismos, ¿no? Entonces, cada uno tiene que aportar desde donde esté. Eso yo creo que es muy importante, ¿no? Desde su posición. Si me voy, por ejemplo, a los grandes líderes empresariales, que es un poco lo que me incumbe, creo que, por ejemplo, en este país hay personas maravillosas en esas posiciones a las que se ve poco en temas sociales. Antes hablábamos, por ejemplo, en otra conversación del tema del lobby. Pues yo hablo del lobby for good. O sea, me gusta mucho el concepto del lobby for good, ¿no? ¿Qué pasa con esos líderes empresariales que se levantan y dicen, esto no está bien, hay que cambiarlo, esto no se puede permitir? Eso lo vemos más quizás en otros países y creo que aquí hay gente maravillosa que tiene todo el talento y todo el liderazgo para hacer, y me gustaría verlo más. ¿Pero crees que no se les da suficiente voz o es una cuestión de que, bueno, quizá, pues eso, simplemente eso, que no se les da suficiente voz en este país y sí en otros, o más nos fijamos más en ejemplos internacionales que en vez de mirar lo que estamos haciendo bien? Yo creo que es una cuestión más cultural, pero es verdad que siempre tendemos a ver, ¿no?, lo de fuera como que parece que, y otra vez vuelvo, te encuentras realidades de grandes líderes empresariales que tienen todo ese carisma, todos esos valores y toda esa actitud y ese mindset para hacer este tipo de afirmaciones, ¿no? Y cuesta, aquí culturalmente cuesta. Muy bien, pues hemos tomado nota, creo que, de todo lo que nos has contado hoy. Nos vamos mentalizados también en ese granito de arena que cada uno de nosotros puede aportar también para contribuir a ese futuro mejor, que también es para lo que estamos hoy aquí. Gracias, Sandra, por tu aportación. Muchas gracias. ¿Te lo has pasado bien? Y felicidades. Uy, yo muy bien. ¿Sí, has estado a gusto? Sí, muy bien, muy a gusto. Muchas gracias, pues y nosotros felicidades. También muy a gusto contigo. Sandra Pina nos ha estado explicando en este Inspirational Talk y nos lo decía, pues estamos hablando de esos objetivos, cómo pueden beneficiar a nuestro día a día, al mundo que tenemos por delante y a esa nueva economía que se tiene que generar. Lo dejamos aquí, pero enseguida volvemos con más contenido en este Biniu Real Estate. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.